Buenos días. Esta es la clase 17 del curso Modelización Matemática de Fenómenos Biológicos. Esta es una materia del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En esta clase desarrollaremos métodos experimentales y ayudas matemáticas para resolver problemas de estudios en órganos aislados in situ. En primer lugar, veamos una simple interpretación de lo que es un órgano aislado in situ. Supongamos que este rectángulo corresponde a un órgano de un ser vivo. Por ejemplo, pensemos en el estómago. Cuando hablamos de un órgano aislado, es que creamos las condiciones para poder realizar estudios dentro de él, manteniendo la irrigación, llegada de sangre y su salida, y la inervación, pero teniendo cierto control que nos permite medir concentraciones y variables dentro de este órgano. En el caso particular que vamos a desarrollar, intentaremos dar respuestas a qué es lo que ocurre con una droga conocida como monofluorfosfato cuando es administrada por vía oral. Y veremos, la idea es conocer qué ocurre, qué procesos químicos y fisiológicos ocurren a lo largo del aparato digestivo. Nos centraremos básicamente en el esófago, en el estómago y en el intestino. Cuando administramos la droga por vía oral, el monofluorfosfato, que abreviamos MFP, siempre viene acompañado de un porcentaje de flúor, y llamamos F0 y MFP0 a la dosis que administramos. Si esta dosis la administramos por vía oral, va a haber una velocidad a la que van a arribar ambos al estómago luego de pasar por el esófago. Tanto el fluoruro como el MFP llegarán al estómago con una cierta velocidad y llamaremos a sus constantes de velocidad K1 y K7. Una vez el MFP dentro del estómago, este MFP podría sufrir diferentes procesos. En primer lugar, tanto el fluoruro como el MFP que llegan al estómago pueden pasar al intestino a través del píloro. Este proceso, que va a tener una cierta velocidad, lo podríamos caracterizar con constantes de velocidad que llamamos K5 y K6. Por otra parte, dentro del estómago, el MFP tiene dos posibilidades. Por un lado, podría pasar al torrente circulatorio con una constante K2 para este proceso y también, como se sabe, hidrolizarse generando fluoruro con una constante K3. Y este fluoruro, como ya se conoce, puede absorberse a nivel del estómago pasando a sangre con una constante K4. Algunos de estos procesos son conocidos por la farmacocinética y otros se dilucidaron con los experimentos que se comentarán a continuación. Evidentemente, el modelo biológico que hemos planteado acá es un modelo complejo porque tenemos varias sustancias como el fluoruro y el MFP que se mueven en diferentes direcciones, formando diferentes compuestos o pasando a otros compartimientos con velocidades que uno debería conocer. Entonces, ante un modelo como este, que si bien no es de altísima complejidad, no deja de ser complejo para estudiar en los organismos vivos, es cuestión de restringirlo experimentalmente para que alguna de las constantes que figuran acá se anule porque el proceso se anula. Entonces, si trabajamos con un modelo de estómago aislado, el modelo de estómago aislado lo podemos plantear de esta manera. Si a nivel del píloro se hace una ligadura, vamos a evitar que el flúor siga el camino hacia el intestino, lo mismo que el MFP. Por otra parte, si en lugar de administrarlo por vía oral, lo administramos a través de una sonda que puede llegar hasta el estómago y ahí depositamos las dosis que llamamos MFP0 y flúor 0, vamos a estar eliminando también los procesos desde llegada desde la boca y el esófago, por lo tanto las constantes K1 y K7 van a ser 0. Por lo tanto, en nuestro modelo se anulan 4 de las constantes. Y nos quedamos con un sistema donde algunas cosas ya son conocidas por experimentos previos, por ejemplo que el flúor se absorbe a nivel de la mucosa gástrica pasando al torrente circulatorio. Pero no se conoce si el MFP se absorbe a nivel de la mucosa gástrica y si se hidroliza en el estómago para formar fluoruro.
aunque este proceso se conoce que ocurre bajo ciertas condiciones físico-químicas especiales, no está demostrado si a nivel del estómago ocurre. Entonces se irán mostrando a continuación diferentes experimentos y manipulaciones del estómago, que esto corresponde a un estómago aislado in situ en un animal. Se hace una ligadura a nivel del píloro, se coloca una sonda que llega hasta el estómago y entonces podemos tener este compartimento aislado, y la misma sonda, por ejemplo, que utilizamos para depositar las drogas en el estómago podría servir para obtener muestras y medir las sustancias, o bien colocando un catéter a nivel de la ligadura pilórica. A continuación se muestra el primer experimento, que está orientado a demostrar si este proceso de hidrólisis del MFP, caracterizado por la constante K3, existe o no. Entonces se administra el MFP por sonda orogástrica hasta la luz del estómago. Como en la luz del estómago tenemos potencialmente tres procesos caracterizados por K2, K3 y K4, ver los tres procesos a la vez es bastante complicado. Entonces, luego de administrar la sustancia por sonda orogástrica, se deja unos minutos dentro del estómago para que entre en contacto con las sustancias que pueda haber en el estómago, y luego el contenido se retira y se coloca en un tubo de vidrio ya fuera del estómago aislado. Es claro que cuando pongamos el MFP en un tubo de vidrio, los procesos de pasaje del fluoruro hacia la sangre y del MFP hacia la sangre desaparecen, quedándonos únicamente en presencia del el proceso de hidrólisis de MFP a fluoruro, en contacto con sustancias que podrían estar dentro del estómago. Es de razonar que si este proceso realmente ocurriera, a medida que transcurre el tiempo deberíamos tener una menor concentración de MFP y una mayor concentración de fluoruro. Es decir, que un aumento de la concentración de fluoruro a lo largo del tiempo nos estaría indicando de alguna manera que el proceso de hidrólisis está ocurriendo. Entonces, este experimento se llevó a cabo tal cual está descrito acá, y luego yo puedo medir cualquiera de las dos sustancias, o sea, el fluoruro que se va formando o el MFP. Por razones técnicas es más fácil medir el fluoruro, y estos son los datos que se muestran en esta tabla, que son datos experimentales obtenidos. Una vez que se colocó el MFP dentro del estómago y se retiró, se hizo un muestreo de la concentración de fluoruro a lo largo del tiempo por 385 minutos. Se hicieron varias mediciones, de las cuales acá se muestra la media y el desvío estándar. Estos son los valores. Como podemos ver, arrancamos con un valor de una concentración de fluoruro de 5,4, luego pasó a los 20 minutos a 5,6, 5,4, 5,4 y 5,1. A simple vista, uno podría dar cualquier conclusión, porque uno dice, bueno, si al final tengo menos concentración que al principio, es que el fluoruro está disminuyendo en lugar de aumentar, pero si acá tengo más. Entonces, bueno, en estas circunstancias, lo que es conveniente es llevar estos datos a R y analizar la regresión lineal, si es que sigue un comportamiento lineal, para ver si la concentración, si la estadística realmente me dice que esta concentración está bajando o está subiendo, y si esa variación es significativa o no. Entonces, para hacer esto, disponemos de una planilla de cálculo donde tenemos los datos que vimos anteriormente. Acá tenemos la concentración de fluoruro, acá tenemos los desvíos estándar. Por supuesto que el análisis estadístico que vamos a hacer se podría hacer con los datos individuales, pero nosotros acá vamos a trabajar con esto que son las medias. Entonces, para utilizar estos datos en R, lo primero que hacemos es copiar los datos y, como siempre, llevarlo a la consola. Vamos a llamar a estos datos tabla MM171, porque es nuestra primera tabla, y con el comando ya conocido read table vamos a importar los datos desde el portapapeles. Como tiene un encabezamiento, le indicamos que el header es true. El punto decimal para nosotros es la coma, en mi caso. Como hay columnas, nos conviene indicarle el separador, que es la barra invertida y T. Y por si hubiera palabras en la codificación, nos conviene utilizar latín 1 o la que mejor le funcione. Entonces, de esta manera introducimos la tabla y hacemos una auditoría
para ver si los datos acá tenemos. Los datos. Podemos hacer un summary de estos datos. Acá hay un error porque está mal escrito tabla. Entonces acá tenemos que el tiempo es una variable numérica continua, el flúor también y el desvío estándar también. Nos interesan básicamente las dos primeras columnas y lo que vamos a hacer es una regresión lineal. Para hacer una regresión lineal vamos a crear un objeto que lo llamamos LM, tabla MM171, y para hacer un modelo lineal utilizamos la función LM, en la que vamos a analizar f en función de t. Y los datos los vamos a sacar de la tabla MM171. Entonces ahí hicimos la regresión lineal y ha quedado almacenada dentro de este objeto. Entonces pedimos un summary, vamos a limpiar la pantalla, pedimos un summary del LM que le hicimos a la tabla MM171. Y acá tenemos. Acá nos indica la fórmula, lo que analizamos es flúor en función del tiempo con un modelo lineal. Estos son los residuales para ver si el ajuste del modelo lineal es bueno, y como podemos ver acá, el modelo lineal podemos decir que es bueno, está dividido en percentilos, siempre el percentilo 3 tiene que ser bien cercano a 0, después tenemos valores en general negativos y valores positivos, todo bastante cercano a 0. Pero la parte interesante está acá, es decir, estos dos parámetros, esto nos está dando la intersección, que nos dice que la intersección vale 5,4 y es significativamente diferente de 0. Que sería esta intersección, equivaldría a la concentración de flúor a tiempo 0, que como podemos ver es muy parecido a nuestro valor. Y este valor que tenemos acá es el valor de la pendiente de la regresión lineal. Según el valor de la pendiente es negativo, esto nos estaría indicando que la concentración de flúor a lo largo del tiempo disminuye. Sin embargo, no debemos interpretar el valor ajeno al valor de probabilidad. Como el valor de probabilidad que tenemos asociado es mayor a 0,05, podemos decir que esta pendiente no discrepa de 0. Por lo tanto, al no discrepar de 0 la pendiente, lo que nos permitiría esto es decir que este proceso, es decir, como la variación del flúor a lo largo del tiempo no discrepa de 0, quiere decir que este flúor es constante. Por lo tanto, si el flúor es constante, quiere decir que este proceso no está ocurriendo y por lo tanto podríamos asignar con cierto error, obviamente, que nos genera la estadística, que la constante K3 tiene un valor de 0. Dicho de otra manera, este proceso no ocurre. Por lo tanto, cuando nosotros administramos una dosis de MFP que viene acompañada de un poco de fluoruro, lo que sabemos es que entonces este fluoruro puede absorberse, y lo que vamos a ver es si este MFP también lo hace. En base al experimento anterior y habiendo administrado la droga por sonda orogástrica hasta el estómago, en los cuales ya, como hemos visto, estas constantes toman el valor 0, lo mismo que estas constantes, por estar ligado el píloro. Y en base al experimento in vitro podemos determinar que el MFP no se transformaría en fluoruro, por lo tanto este es 0. Si analizamos la tabla en la cual se colocó el MFP dentro del estómago, vemos que a medida que transcurre el tiempo, la concentración de MFP va decreciendo, lo mismo que la de fluoruro. Esto nos estaría indicando de que estos procesos en que el MFP decrece, el MFP estaría pasando a la sangre lo mismo que el fluoruro. Pero también podría estar ocurriendo que no exista realmente un pasaje de MFP a la sangre o de fluoruro, sino que el MFP se une a algo en la luz del estómago, inclusive a la mucosa. Por lo tanto, para asegurarnos si este proceso, este decrecimiento en la concentración de MFP y de fluoruro realmente son procesos de absorción, se realizaron experimentos en los cuales se colocó el MFP dentro de la cavidad del lumen del estómago y se midió la concentración de flúor en la sangre. Para esto se realizaron varios experimentos que vamos a ir analizando a continuación. Se hicieron 6 experimentos que vamos a detallar. En primer lugar, si
si uno no coloca nada del estómago, dentro del estómago, uno se podría preguntar, bueno, ¿qué concentración tengo en la sangre de flúor? Acá vemos lo que ocurrió. Cuando en el estómago se coloca una solución que no tiene MFP ni fluoruro, es decir, el vehículo o el buffer que utilizamos para el experimento, y se mide la concentración de flúor en la sangre, vemos que nos da un valor de 1,6. El flúor es un elemento que se encuentra distribuido en la naturaleza, entonces en la sangre algo de flúor tenemos. Esta concentración de flúor de 1,6 micromolar sería el valor basal de fluoruro en ausencia de drogas que tienen flúor en la luz del estómago. Pasamos al siguiente experimento. Ahora, en el siguiente experimento que detallamos acá, se colocó a través de una sonda orogástrica en la luz del estómago solo fluoruro. Y acá vemos, colocamos fluoruro en la concentración de 80 milimolar en la luz del estómago. Si el fluoruro se absorbe, la concentración de fluoruro en la sangre debería aumentar. Y acá lo que vemos es que cuando colocamos 80 milimolar en la luz del estómago, en la sangre tenemos 79 micromolar. El número es muy parecido, pero hay un mil de diferencia, un factor de 1000 que está afectando el número. Esto es micromolar, esto es milimolar. Por lo tanto, si cuando colocamos fluoruro dentro de la luz del estómago la concentración en la sangre aumenta, eso nos está indicando que al menos en parte el proceso de absorción existe. En el siguiente experimento se llenó el estómago con 80 milimolar, pero se agregó aluminio en la misma concentración. Esto está demostrado y se ha hecho in vitro que el fluoruro con el aluminio forma un complejo que no presenta absorción. Cuando nosotros colocamos aluminio en la misma concentración que el fluoruro y medimos la concentración de flúor en la sangre, nos da un valor de 1,8 que vemos que no discrepa con respecto al valor de 1,6. Eso nos está indicando, confirmando que el aluminio inhibe la absorción del fluoruro. En el experimento siguiente, colocamos por sonda orogástrica MFP, que como sabemos viene acompañado de flúor. Es decir, colocamos MFP 80 milimolar y flúor 5 milimolar. Cuando medimos la concentración de flúor en la sangre, esto nos da 5,8, que es significativamente más alto que el 1,6 que teníamos de valor basal, lo que nos está indicando que el flúor está pasando desde la luz del estómago a la sangre. Pero la duda es si ese flúor solo corresponde al fluoruro de sodio o también corresponde al MFP. En el último experimento lo que se colocó es la misma solución anterior, MFP 80 milimolar y fluoruro de sodio 5 milimolar, pero en presencia de aluminio 5 milimolar, que como demostramos en el tubo anterior, en 2 tubos antes, el aluminio bloquea la absorción de fluoruro. Por lo tanto, acá colocamos aluminio 5 milimolar en la misma concentración que el fluoruro, con lo cual habíamos demostrado que el aluminio anula el fluoruro. Cuando medimos la concentración plasmática, nos dio 3,9, que es significativamente más alta que el valor basal, lo que nos está confirmando. El aluminio ha bloqueado este proceso y por lo tanto, si la concentración de flúor ha aumentado, eso nos está indicando de que el proceso caracterizado por la constante K2 es un proceso que realmente existe al administrar MFP por sonda orogástrica dentro de la luz del estómago. Muy bien, entonces, ya habiendo deducido que en el estómago no hay hidrólisis del MFP hacia fluoruro y que el fluoruro se absorbe, como demostramos recién con los experimentos de medición de la concentración de fluoruro en sangre, y que el MFP se absorbe, nos concentraremos en obtener la ecuación que modeliza al MFP. Como mostramos al principio, cuando uno coloca MFP y fluoruro en la luz del estómago, la concentración de MFP decrece, la de fluoruro también. Y, como hemos demostrado, estos son en gran parte seguramente por proceso de absorción. Por lo tanto, si queremos modelizar el MFP, podríamos plantear una ecuación diferencial que sería que la variación de MFP en función del tiempo es igual a menos una constante K2 por la concentración de MFP elevado a un cierto orden. Como hemos visto anteriormente en clases anteriores, deberemos ver qué valor tiene este orden. Para ver el orden, debemos recordar que
de manera sencilla se puede graficar MFP en función del tiempo, y si esta regresión tiene un coeficiente de correlación significativo, el orden sería 0. Si graficáramos el logaritmo de MFP en función del tiempo, y en este caso el ajuste fuera mejor, el orden sería 1, y si graficáramos 1 sobre la inversa del MFP en función del tiempo y esta regresión tuviera un buen coeficiente de correlación, entonces el orden sería 2. Acá tenemos los gráficos de MFP en función del tiempo, donde podemos ver el decrecimiento, y entonces así a simple vista bien podría ser una función lineal o una función exponencial. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es introducir a R estos datos que disponemos en una planilla de cálculo que vamos a ver acá. En esta planilla de cálculo tenemos el tiempo, los valores medios de MFP, el desvío estándar del MFP, el fluoruro y su desvío estándar. Por lo tanto, vamos a copiar estos números y los vamos a llevar a nuestro espacio de trabajo. Acá lo vamos a introducir con el nombre tabla MM172 y vamos a utilizar el comando readTable, copiando del teclado del portapapeles con el encabezamiento punto decimal, que es coma, y el separador, que es el tabulador, que como podemos recordar es barra invertida T. Y por costumbre, encoding latín 1. De esta manera introducimos nuestros datos y acá los tenemos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una regresión lineal entre MFP y el tiempo y entre el logaritmo de MFP y el tiempo. Para esto creamos un objeto que lo llamamos LM tabla MM172. Vamos a hacer un modelo lineal, y entonces a esto le hacemos un modelo lineal que va a ser MFP en función del tiempo para los datos de la tabla MM172. Pedimos un summary de este LM. Aquí tenemos un objeto, hay algo mal escrito, LM tabla MM172. Ahí está. Entonces acá tenemos, nuestro modelo fue MFP en función del tiempo, acá tenemos la constante del proceso y este es el coeficiente de correlación, que es significativo, es decir, la P es menor de 0,05, lo que nos está indicando que el modelo lineal de MFP en función del tiempo ajusta muy bien nuestros datos. De todas maneras, podría ocurrir en un proceso como este de absorción que el logaritmo lo ajustara mejor. Por lo tanto, lo que vamos a repetir es nuestro modelo, en lugar de hacerlo como un MFP, lo vamos a hacer con el logaritmo. Para esto vamos a limpiar la pantalla y hacemos el mismo modelo lineal, como podemos ver acá, lo vamos a asignar al mismo objeto para no crear un nuevo objeto. Hacemos el modelo lineal, pero ahora va a ser con el logaritmo en función del tiempo. Hacemos un summary de esto para ver el resultado, y acá tenemos nuestra constante y nuestro R cuadrado. Este es el R cuadrado, este es el valor de P, que corresponde al logaritmo. Vamos a ver ahora los dos análisis que hicimos juntos en este sitio. Acá tenemos el análisis cuando aplicamos el modelo lineal entre la concentración y el tiempo, cuyo objetivo es probar si el orden del proceso es 0. Y en este caso hicimos el logaritmo de MFP, con el cual intentamos probar si el orden del proceso es 1. Entonces lo que tenemos que comparar básicamente son los valores de R cuadrado. Acá nos dio un R cuadrado de 0,91 y acá nos dio un R cuadrado de 0,95. Como el R cuadrado, si bien los dos R cuadrados son buenos, este R cuadrado es mejor, y nos quedamos entonces con que el orden del proceso es 1, y este valor que tenemos acá sería la constante de decaimiento de este proceso.
Bueno, en base a las regresiones anteriores, entonces demostramos que este orden, o aceptamos con fundamento que este orden es 1. Al ser 1, nuestra ecuación diferencial se transformaría en esto. Para resolverlo lo podemos resolver de varias maneras, pero vamos a aprovechar a practicar las transformadas de Laplace que nos serán de utilidad. Debemos recordar lo que tenemos que hacer es a nuestra ecuación diferencial transformarlo utilizando esta tabla. Acá tenemos derivada de MFP respecto al tiempo, correspondería a transformada 4, que se transforma como S por la transformada de Q menos Q0. En nuestro caso Q es MFP, por lo tanto nos quedaría S por la transformada de MFP menos MFP a tiempo 0. Luego, cuando tenemos una constante por una función, tenemos la 8, que sería una constante por una función, la transformada es la constante por la transformada de la función, por lo tanto, si acá teníamos menos K2 por MFP, va a ser menos K2 por la transformada de MFP. En el paso siguiente pasamos MFP para la izquierda, agrupándolo, y sacamos factor común transformada de MFP, por lo tanto nos queda transformada de MFP por S más K. Y la concentración de MFP a tiempo 0, que sería lo que hemos introducido en el estómago, la pasamos hacia la derecha. Luego despejamos la transformada, que es el mecanismo de resolver transformadas de Laplace. Una vez que logramos despejar nuestra transformada, lo que hacemos es el proceso inverso. Partiendo de la columna de la derecha, buscamos la función. Entonces, si nosotros tenemos, acá tendríamos la transformada de MFP que corresponde a esto, entonces, si nosotros tenemos la transformada de MFP, el resultado va a ser la función. Por lo tanto, si acá tenemos transformada, acá va a ser MFP. A la derecha tenemos MFP0, que es una constante sobre S más K2, que si venimos acá, sería el caso que tenemos una constante, que en este caso es A, y S más A, donde en este caso A chica sería K2. Por lo tanto, al aplicarlo al revés, vemos que si tenemos A grande sobre S más A chica, esto va a ser A grande por E a la menos A chica por T. Entonces, aplicando esto, va a quedar MFP0 por E a la menos K2 por T. Esta sería la ecuación que me indica la cantidad de MFP que me queda a lo largo del tiempo dentro del estómago, habiendo colocado una cierta cantidad inicial. Si dividimos ambos miembros por el volumen del estómago, la cantidad de MFP en un dado tiempo dividido el volumen sería la concentración, y la cantidad de MFP inicial dividido el volumen sería la concentración inicial. Con esto obtenemos una ecuación, obviamente sencilla, podríamos haber llegado por más de un camino, que nos está indicando que la concentración de MFP en la luz del estómago decrece de una manera exponencial con una constante que vale K2 y que hemos sacado anteriormente. Esta ecuación, por supuesto, es válida para un orden 1 que nuestros datos avalaron.